¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. El cine y la música alrededor de la literatura. Bienvenidos a otro espacio de Literarte. Como todos los viernes a las 15 nos encontramos para comentar, conversar, leer muchos de los cuentos de Argentina, pero también del resto del mundo. Quien les habla, Natalia, me acompañan Gastón, Alberto, el Pola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes esperando la primavera? Sí, expectantes. Ya viene. Bueno, les decimos entonces a todos los oyentes que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook Lectores 3.0 para que nos escriban, comenten, consulten acerca de las obras y también, ¿por qué no?, participar de los concursos del concurso que tenemos, de la consigna en realidad que tenemos todos los viernes para llevarse un libro de San Luis Libro. También tenemos el Club de Lectores. Saludo a cada uno y todos de ellos, de los participantes, que ya estamos llegando a la final, ¿o no? Sí, ya estamos en la última semana. Wow. Del concurso de Meta. Expectantes entonces a conocer los ganadores. Y el último cuento del club es del concurso, perdón. Me mataste. Lo vamos a definir exactamente de acuerdo a la tabla de punteadores. Bueno, ¿cuál va a ser el cuento? Entonces saludamos entonces a todos los participantes de Meta Lectura, a todos los habitantes de la provincia de San Luis que todos los viernes nos acompañan, a todos los habitantes del país por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, ¿con qué comenzamos, Alberto? Bueno, hoy vamos a volver a Bioy Casares con En memoria de Paulina, un cuento fantástico de la primera época de Bioy Casares que nos ha sacudido mucho y nos ha provocado en la previa, en nuestras reuniones de preproducción, algunas discusiones muy polémicas, muy interesantes. Sí, lindo cuento, me gustó. Y bueno, se prestó también para que lo pudiéramos trabajar, creo que un poco más que a diferencia de otros, de volver y preguntarse. Uh-huh. Bueno, empezamos entonces el primer bloque con la lectura de todos los viernes. Dale, lee. Seguiría queriendo el rostro de Paulina, aun si encontraba en sus actos algo extraño y hostil que me alejaba de ella. El rostro era el de siempre, el puro y maravilloso que me había querido antes de la abominable aparición de Montero. Me dije, ¿hay una fidelidad en las caras que las almas quizás no comparten? ¿O todo era un engaño? Yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y repulsiones. ¿Nunca había conocido a Paulina? Cuántas preguntas, ¿no? Sí. Para un acto que a veces es tan sencillo como enamorarse. ¿De qué se enamora uno? ¿De sus proyecciones? Y sí. Del anhelo. ¿Del anhelo? De la expectativa que... Sí. No se enamora del otro, sino de nuestros anhelos. Hay cosas que sí, de nuestra mirada del otro, porque el otro no es una cosa objetiva para nadie, ni siquiera para el otro mismo. ¿Y qué le habrá pasado a este señor que contaba esto? Sí, evidentemente la primavera él lo ha tocado, pero vamos a ver cómo lo ha tocado. Bueno. ¿Este señor tiene nombre? No. Este personaje no tiene nombre. Los narradores, los cuentos en primera persona de Bioy en general. Este cuento pertenece a qué libro? A La Trama Celeste. ¿Año?
la primera publicación es del 48. Yo tengo una edición más nueva acá en la mesa, que es del 90 y pico, pero es la misma. Creo que tiene una pequeña corrección, no de ese cuento, sino de otros, y el orden de los cuentos. Y es uno de los primeros cuentos que escribió Bioy. Pero Bioy empieza a publicar en el 40, y este debe ser un cuento escrito en el 45, 46, así del principio de la literatura fantástica. Bien, ¿y quién me cuenta del cuento, acerca del cuento? Yo lo leí, bueno, dejo algunas preguntas para el segundo bloque, pero... Alberto. Bueno, tenemos un personaje principal, el protagonista, el narrador en primera persona, que está enamorado de Paulina, una chica que conoce desde niño y que da por sentado que están enamorados ambos, que el amor es mutuo y sin decir ninguna palabra supone que cuando llegan a la adultez esta relación continúa armoniosamente. Cuando nos sorprendemos, más o menos al tercio del cuento, o antes, al cuarto del cuento, con que Paulina le dice: me enamoré de Montero. Montero es un personaje, una especie de aspirante a escritor, que es una especie de alumno lejano o de discípulo, podría ser, del narrador, ¿no? Que busca como entrarle al narrador, busca... Que sea su mentor. Que sea su mentor. Ya por razones literarias, vamos a decir, o por razones artísticas, el narrador ya detesta un poco a Montero, y encima este Montero viene y se lleva a la chica. Llevarse a la chica es para el narrador no solamente este desengaño, digamos, o esta traición de parte de Montero, sino es derrumbarse el mundo que tenía construido subjetivamente a partir de lo que él creía que era la relación con Paulina. El asunto es que él le sale una beca para irse a Inglaterra 2 años, se va a Inglaterra, la noche antes de irse Paulina viene a despedirse y él lo olvida, o intenta olvidarla, o se decide a ir por otro lado. Primero lo acosan un poco los sueños y después termina olvidándola o llegando a una paz. ¿La olvida? Vamos a decir que la olvida a su manera, vemos. También un viaje de 2 años a un país tan lejano. ¿Y cuando vuelve, cuando regresa? Y en la noche que vuelve, Paulina se aparece. Y acá está lo fantástico, ¿no? Paulina se le aparece de una manera muy misteriosa, golpea la puerta a una hora imprevista, el mismo día que él llega. Hay toda una escena fantástica que él vive como una realidad del cuento. Y cuando él la va a buscar a la mañana siguiente, Paulina se le escapa a él, se va, y cuando él la va a buscar a la mañana siguiente se entera que Paulina había muerto 2 años antes, la noche en que fue a visitarlo y a despedirlo antes de su viaje por la beca. Entonces tenemos esta realidad paralela típica del cuento fantástico, donde aparece un elemento, vamos a decir, inexplicable. ¿Pero no se había enterado en 2 años acerca de la vida de Paulina? Estamos en 1945, ¿no? Claro, saquemos internet, saquemos... Él inclusive hay 2 o 3 elementos que él nombra apenas parte de Buenos Aires hacia Inglaterra, donde dice que no iba a atender a los telegramas, ni iba a leer los diarios argentinos, no se iba a enterar de un montón de cosas porque bloqueó quería... un montón de circunstancias de comunicación que por ahí... Eso después juega a favor de no haberse enterado de esta noticia, que era voz populi en el barrio y entre sus amigos, porque a Paulina no solo que había muerto, sino que Montero la había matado de un disparo esa misma noche. Entonces, más allá de la cuestión policial, que no juega como género, el narrador se entera y ¿qué sucede? Después de haberla vuelto a ver 2 años después de haber muerto. Esto es lo más interesante. ¿Y a quién ve entonces la noche de cuando regresa? A Paulina. A una proyección. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez a discutir lo mismo. No le teman al cuento fantástico. Ve a Paulina. Aparece Paulina. Cuando lo fantástico plantea esa otra dimensión o ese otro, o esa cosa otra de la realidad, nos permite encontrarnos con algo que el sentido común del relato verdadero, del relato real que viene desarrollándose no permitiría. Entonces lo que ve es a Paulina. No ve a Paulina que regresa a la muerte, no ve un fantasma, no ve una visión, no es un sueño, porque si no, no sería fantástico. Lo que sucede es que aparece Paulina y él después intenta, vamos a decir científicamente o de acuerdo al sentido común, explicarse de alguna manera para no volverse loco, pero en realidad lo que aparece es Paulina.
queda el silencio, porque hay convencimiento en el público de que es Paulina. No sé. Lo habrá soñado. Muy despechado este hombre, ¿no? Para irse y bloquear todas las posibilidades de comunicación. Y el pobrecito estaba, y pobrecito esto entre comillas para discutir en el segundo bloque, estaba enamorado desde muy pequeño y era el amor de su vida y había hecho todo un proyecto de vida alrededor de su relación con Paulina. Por favor. Y un día Paulina... Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Igual el bloqueo de la información, creo que en 1945, vamos a poner una fecha, vamos a imaginar un poco después, porque recién ahí terminó la Segunda Guerra y el justo viaje a Inglaterra, pongamos 46 o 47, no era tan difícil. Digamos, yo no creo que en esa época una persona se va y se entera de todo lo que pasa. Hoy nosotros tenemos una cabeza de internet, WhatsApp y redes. En San Luis te enterás. Sí, no, yo me imagino, y por ahí es más político lo mío, en 1945 en los noticieros, digamos, BBC de Londres o algo por el estilo, estaban interesados en Argentina, más allá de los cereales que le podía llegar a servir para salir del mundo de posguerra. Por motivos políticos podríamos decir que sí. Sí, discursos de Churchill sobre Perón podemos... Sí. Pero era una pregunta pero no tiene de contexto. Pero hay una intención de él de encerrarse. Dice que no salió del camarote en todo el viaje, que se la pasó leyendo y escribiendo, que llegó allá y solamente el recuerdo de Paulina lo atacaban los sueños, como vengándose de esa vigilia obligada donde él se cerraba, que cerró la posibilidad de telegramas, de diarios, de informaciones, de todo, y que al año, estuvo 2, al año, punto medio de ese relato viajero, al año logró olvidarlo, creía haberlo olvidado, dice él. Y después volvió, y cuando volvió llegó a su casa y la recordó, y cuando la recordó dice, yo no sé si es el recuerdo de Paulina o el aire de Buenos Aires que entra por la ventana en el atardecer. Es decir, que aún 2 años después y con todas las posibilidades de volver a acordarse, todavía duda si verdaderamente no lo ha olvidado. Bueno, entonces, ¿de qué se ríe, Natalia? Es joven y es 20 de septiembre. ¿De qué se va a reír? Por favor. Bueno, entonces con un mate nos vamos a la pausa e invitamos a todas las personas que todavía no se conectan a la página que se conecten en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a una pausa y ya tiramos la consigna para ganarse el libro. Atenti, gente. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. Literatura argentina y universal en Literarte. Volvemos de la pausa en este segundo bloque con más la memoria en memoria de Paulina, ¿sí? Y le decimos a todos los oyentes que nos pueden escuchar en www.lectores.ulp.edu.ar y también mediante la fanpage de Lectores 3.0. Bueno, volvemos un poco a la historia de Paulina y Bioy y Montero. Bueno, Montero ya queda un poco... Este trío, si se quiere, amoroso. Sí, es muy común en los cuentos de Bioy Casares. ¿Va a la cárcel Montero?
va a la cárcel Montero. De esto se entera él cuando la mañana siguiente a la segunda aparición de Paulina, él empieza a buscar dónde vive Montero. Le dicen, está en la cárcel Montero. Montero va a la cárcel y lo que quería decir es que estos cuentos fantásticos que parten de situaciones melodramáticas son típicas en los cuentos de Bioy, inclusive en las novelas, pero sobre todo en los cuentos, y esta idea del triángulo de dos hombres y una mujer, en donde el narrador es de alguna manera el más perjudicado, o el que está en la situación de desventaja, o el que está en principio en una situación de ventaja que se vuelve desventajosa. Y otra vez se repite la mujer inaccesible para el narrador o para el personaje. Sí, pero Paulina le pega una apurada con eso de que le dice lo del poema. A ver, ¿qué le dice? En un poema ella le dice, un hombre se aleja de una mujer, ¿cómo un hombre se aleja de una mujer que no la saluda desde el cielo? Sí, hola, ¿qué tal? Le estoy diciendo, estoy acá, estoy al lado tuyo desde pequeña. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que no? Y bueno, ahí es donde aparece este personaje que no nos cae simpático con Alberto, que es el señor Montero. Pero muestra hechos. Bueno, tal vez en este caso a Paulina y a vos les gustan los hombres que concretan, que el hecho, el hombre concreto en sí. Y no este idilio que por ahí tenía el narrador con Paulina, que quedó perdido una vez que Paulina se fue. No, también voy a decir algo a favor de Montero, ¿no? Perdón. ¿Tiene algo a favor? Sí, claro, ¿cómo que no? Que la Nati se enamoró de Montero. Bueno. No, lo que tiene a favor Montero es que la percepción que nosotros vemos de Montero es todo el tiempo la percepción del narrador. Con lo cual hay una obvia, no sabemos bien hasta dónde ni cómo, pero hay una obvia deformación de lo que nos llega a nosotros como lectores acerca de quién es y cómo es Montero. Esto es una realidad, como sucede también con Paulina. O sea, Paulina es primero una niña encantadora en el primer párrafo, después una joven deliciosa, casi una esposa modelo, después es una traidora, después vuelve, después nunca, después cambia, después... Se vuelve en algo etéreo. Claro. Esos cambios tienen que ver con la mirada del narrador. Y la mirada del narrador es la que, no sé si deforma, o sí, deforma como cualquier subjetividad. Claro. Entonces por ahí Montero nos llega de una manera demasiado tendenciosa. Pero bueno, es la intención de Bioy también, entonces tenemos que respetar al autor y me parece... Ahora, con respecto a este fracaso de los narradores amantes que pierden a sus mujeres, es uno de los temas de Bioy de toda su obra, es el amor imposible. Es decir, el amor como una... ¿Cómo podríamos decir? Como una... como algo que cuando se pretende o cuando se desea es más grande de lo que puede en definitiva realizarse. Esto es algo que se repite en prácticamente todas sus novelas y en todos los cuentos que manejan esta temática. Es decir, el amor concebido por los protagonistas de Bioy es más grande, es excesivo para lo que después la realidad puede corresponder. Digamos, es más importante, más fuerte, la posibilidad del enamoramiento, la posibilidad de concretar ese amor que el hecho en sí de concretarlo o de llevar adelante una vida al lado de la persona que amás. Eso es un poco... Es un poco eso. Y en este cuento particularmente es eso más... Esto que nos llamó la atención a los tres cuando hablábamos del cuento respecto a que el narrador nunca le dice a Paulina, bueno, pará, sentate acá. ¿Qué somos nosotros? ¿Pareja? ¿Cómo es el asunto? Bueno, en realidad esto es algo muy típico también de Bioy, esto de dar por sentado, sí. Porque en ese dar por sentado está la felicidad de los personajes. De hecho, el personaje del narrador de Reverdecer, el primer cuento que hicimos acá en el ciclo, con su Emilia, sí. Había mucho que se daba por sentado claro, en el pasado. La fidelidad. Bueno, entonces, la felicidad está ahí, la felicidad está en dar por sentado, la felicidad está, y acá nos vamos a rozar un poco con esta cuestión del punto de vista y de la subjetividad de Deneuve, que hablamos tiempo atrás, está en cómo uno crea esa felicidad a partir del deseo, es decir, de cómo uno se inventa que el otro, o la otra en este caso,
es mi pareja para siempre, es como una especie de amor para siempre, una especie de amor platónico, que por supuesto la realidad después se encarga de desgranar, más que de desgranar, de desgajar, de destruir, de corromper, porque la realidad es eso, es decir, el ideal siempre es más perfecto que la realidad. Claro, entonces, entonces cuando uno dice, si los personajes de Bioy se sentasen y le digan, a ver, Paulina, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Vos vivís acá, no vivís acá? ¿Sos mi novia? ¿Sos mi mujer? ¿Qué pensás vos? Si hace eso, baja a la realidad y destruye su propia idea y su propio tema central de toda su obra, que es el amor imposible, que es el amor ideal. Entonces la idea de mantenerlo así y después sufrirlo es algo muy normal en los cuentos de Bioy. Y después están los personajes concretos, como Montero, sí, que no tienen ideales. Ese es el problema para Bioy, de los Montero. Más allá de que el desprecio que él siente es porque le robó a su propia chica o a lo que él creía que era su propia chica. Pero en realidad lo vemos desarmado o despreciado a Montero porque Montero es un personaje que no tiene ideales, que es muy concreto. Montero debe haber agarrado a Paulina y le debe haber dicho, mira, vamos. Sí, o sea, le habló en la realidad, no le habló en ningún tipo de los caballos blancos. Bueno, lo de la primera escena. Claro. Lo que recoge el narrador de Paulina de la infancia son todas cosas ideales que normalmente en la infancia no rescatamos. Las rescatamos o las reinventamos o directamente las inventamos en la adultez. Fíjense el primer párrafo del cuento, si quieren después lo leemos. Entonces, bueno, este Montero es la mirada de Bioy Casares de alguien que no tiene ideales. Y de que no tiene ideales y de que en el mundo de Bioy Casares no cierra o queda como un crápula o queda como un traidor o queda como un, los Monteros de este mundo. Pero como bien dice Nati, Montero es el concreto, es el que va a los bifes, digamos, es el honesto o el sincero o el que... Demuestra. Este es el tema, mirá, vamos a preguntarle a Nati. Bien. Vamos, Nati. El Montero es el que le gusta a las mujeres, el narrador no es el que le gusta a las mujeres. El narrador, como actitud. Como actitud, sí, uno espera de que, muy romántico, muy infantil la propuesta del narrador, pero ante un Montero que viene y te dice, che, ¿te acompaño? ¿Qué? Yo me voy con él, o sea, el que te dijo te acompaña. Sí. Está bien. El tema de Montero para mí es la astucia de Bioy Casares de el lugar que ocupa para el lector. ¿Sí? Es el lugar el más fácil donde uno volcar lo que le pasa y lo que siente con la lectura. Me parece que Montero, así como tiene la decisión de decirle, bueno, vamos para allá, venimos para acá, también es... Detrás de esa seguridad está la inseguridad de Montero, porque si no la termina matando. Es lo que creemos. Sí, ahí, ¿no? Pero ahí ya está contaminado por la mirada de Bioy. Claro, y ahí aparece lo subjetivo, ¿no? Porque no sabemos si es celos. Suponemos, dice él, se comenta, pero no. Fíjate, cuando lo va a despedir, esto sucedió, ¿no? No es un sueño, cuando lo va a despedir. Nada es un sueño. Estamos de acuerdo, nada es un sueño. Entonces, cuando Paulina lo va a despedir, ¿sí? El narrador, creo que ve por la ventana, por la puerta, por la cancel, no recuerdo, que Montero lo estaba esperando. ¿Sí? Sí, la estaba esperando abajo. Un hombre, en realidad, una sombra. Estaba en el jardín mojándose con la lluvia. Y él que lo considera como un acto de cariño y de amor desde su subjetividad. Vinieron juntos, él la acompañó por cualquier situación violenta que se podía producir. Es la lógica que uno también lo lee desde el 2000, casi 2020, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra. A ver, ahora vamos al panorama general sumando a Montero a este análisis. Montero fue a ese lugar solamente por un acto de celo y nos vamos a enterar. Pero no, eso no estoy de acuerdo porque... No te creo que no estemos de acuerdo. No, pero vamos. A ver, así como la subjetividad del principio era el novio que la estaba esperando a la chica de abajo, también es la subjetividad del final cuando él cree que es por celos. Es decir, siempre es subjetivo del narrador. Bueno, ahí vamos a tener que hablar de lo que hablamos un poco ayer, de los diferentes planos, ¿no? Claro. Donde hay una realidad y nosotros lo que nos llega es solamente la subjetividad del narrador. Claro. Y tenemos que confiar que, o
o desconfiar, ser sabedores de que es parcial, de que es subjetivo y que si se quiere también está dolido por esto de perdí mi idilio, ¿sí? Porque, a ver, ¿por qué uno no confiesa su amor a, supongamos, a su Julieta? ¿Sí? Porque tenés miedo que te digan que no. ¿Y hay algún problema en que te digan que no? No pasa nada, la vida continúa. El tema es que se te rompe el idilio. Y hay que vivir sin ese idilio. Claro, exactamente. Eso es. Inclusive hay un dato muy interesante a partir de lo que decía Natalia recién de Montero, que me parece que es como parte, si esto fuera cine, sería como parte de la puesta en escena, que lo que propone el narrador es una inmovilidad, porque el ideal es inmóvil, es como eterno, es como fijo, y en el caso de Montero, que viene y se la lleva, sí, hay un movimiento que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el río de Heráclito, que tiene que ver con la vida que fluye. Es decir, el narrador propone esta mirada de amor imposible a partir de un ideal fijo. Está en la casa, están juntos desde chico, ella actúa casi como una esposa dentro de su casa, él no se mueve de su casa, sale de su casa solamente para bajar a acompañar a Paulina o para irse a Inglaterra y volver. Está siempre en su casa, sí, está como encerrado por una elección. En cambio, Montero es el que se mueve. El que se mueve hasta el punto que se la lleva al tigre una noche y le pega 2 balazos, un balazo, no me acuerdo. Es decir, los Monteros de este mundo, siguiendo un poco lo que decía Nati antes, se adecuan más a la realidad porque se mueven y la vida es movimiento. ¿Sí? Sí. En cambio, los narradores de Bioy, vamos al caso de Araujo y el narrador de Reverdecer, es lo mismo. ¿Cómo nos gustó ese cuento? Bueno, ¿no? Araujo se mueve, Araujo va al cementerio escondido, después va hasta la casa de él, caminan, debe haber estado con Paulina moviéndola y llevándola de un lado a otro en más de una ocasión, y el narrador es el que está como quieto, aún después de la muerte, digamos, ¿no? O sea, sí, una situación extrema que acá... Y lo increíble es que vuelve a Buenos Aires. A ver. Y en ese movimiento, en esa búsqueda, se entera que en realidad el olvido y la muerte habían sucedido 2 años anteriores. Sí. O sea, como que activa tarde. En esa noche, claro, lo que ahí pasa, está el problema. Claro, bueno, pero ese activar tarde tiene que ver con un descuido respecto al tiempo. Él no está en el tiempo, o su cabeza, su narración, su ideal no está en el tiempo, claro, no está en la cronología, no está en la sucesión. Pero, entonces está desfasado, naturalmente está desfasado. Creo que el ideal... Pero es muy interesante esta mirada, como especulando en función de si esto lo llevamos metafóricamente a otros campos, sí, cómo razonamos sobre determinadas cuestiones que se nos presentan como ideales, porque en tal caso lo que Bioy propone es las dos miradas, o sea, nos propone al narrador y nos propone a Montero. No está diciendo que todos tenemos que ser como el narrador ni todos tenemos que ser como Montero, sino que a veces los extremos se llevan, se tensan a tal punto que uno es pura realidad y pura coyuntura, y el otro es puro ideal y pura realidad inhabitable. Entonces está buena esta idea como para pensar más allá de lo que el narrador piensa. Y le vamos a preguntar a los oyentes qué piensan de estos 2 personajes, por un lado Montero, por otro lado el narrador, y entre medio una mujer, ¿no? Un amor porque en realidad me parece que es el ideal que tiene el narrador de Paulina. No sé, bueno, si es como empezamos. Tanto, no sé si... Es como empezamos el programa, ¿no? ¿De qué está enamorado este narrador? ¿Sí? De su proyección de Paulina, o de lo que él imagina, o de una Paulina real y concreta que ante una propuesta sale con Montero. Más allá de que nos presentan a Montero, el narrador nos presenta a un Montero desagradable. Alberto. Mirá, en el primer párrafo dice: Paulina me dijo, me gusta el azul, me gustan las uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que la felicidad había empezado, porque de esas preferencias podía identificarme con Paulina. Nos parecimos tan milagrosamente que en un libro sobre el final, sobre la final reunión de las almas en el mundo, mi amiga escribió al margen: las nuestras ya se reunieron. Nuestras en aquel tiempo significaban la de ella y la mía. Esto es una soncera, es decir, esto es un infantilismo, sí, en la adultez.
porque esto lo está narrando el narrador. No voy a decir, no sabemos cuándo, si antes o después de la muerte de Paulina, pero esto lo están narrando de adulto. Sí. Me gusta el hielo, me gusta el azul, me gustan los caballos blancos. ¿Qué cuernos son los caballos blancos? Digamos, no sé si existen los caballos blancos, entre los caballos blancos y los dinosaurios. Entonces, hay como una idea de idealismo infantil, Sí. que cuando nos preguntamos qué le gusta de Paulina, qué lo enamora de Paulina, en ningún momento del relato no vemos más que ciertas comodidades en el trato, por un lado, e infantilismo por el otro. No vemos cosas que verdaderamente lo apasionen. Y hay otro elemento más que tira el narrador. El narrador es una persona culta que se rodea de personas cultas, es una persona inteligente, es un escritor, es un tipo prestigioso. Es decir, que sus pares, entre sus amigos o entre sus colegas, tienen otro nivel que Paulina no tiene. Entonces, esto lo podemos entrever nosotros. No lo dice el narrador porque el narrador no lo puede decir, porque está encerrado en su subjetividad. Pero estas son como las grietas que nos deja Bioy Casares para poder desmenuzar esta subjetividad. Y cuando nos preguntamos esto que vos decías, Gastón, que de qué nos enamoramos o de qué se enamora el narrador de Paulina, qué ve en Paulina, en realidad lo que ve es cierto infantilismo. Y Montero ofrece otra cosa, algo más adulto, tan adulto como una pistola y un balazo también. Sin palabras. Vamos a una pausa, chicos, no porque se nos ha ido. Vamos a una pausa y ya seguimos con más Literarte. Vamos. Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Volvemos de la pausa en este tercer bloque y último bloque del programa, con más Paulina, con más Monteros, con más narradores como los que cita Bioy Casares aquí. Y bueno, ¿qué más nos quedó para decir del segundo bloque o para contar de lo que trata el cuento, de las cosas que van, de los ríos que van naciendo en las relaciones, en esta relación de tres, ¿no? A mí me quedó una cosa, digamos, sí. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero hay una cosa que es muy común en Bioy, que es la muerte de la mujer, ¿no? Lo vimos con Emilia en Reverdecer, lo vemos acá, lo vemos en otros cuentos, lo vemos en alguna novela también. ¿Para olvidar? No sé, digo, lo que iba a decir es que la muerte en general es una muerte simbólica, es decir, es como el sacudón que necesita el narrador para darse cuenta o de su fantasía en el caso de Reverdecer o de su infantilismo en el caso de Memoria de Paulina. Es decir, la muerte le trae una especie de cura, esto estoy pensando en películas que se me vienen a la cabeza, que más allá de lo trágico, porque no deja de serlo, de lo emocional, en términos de la punta del iceberg, si nos vamos a la profundidad, metafóricamente es ¿la mejor manera o no? No sé si la mejor manera, pero que es un sacudón y es una enseñanza, es una enseñanza. Después si aprende o no aprende, no lo sabemos porque Bioy suspende el juicio ahí. No nos cuenta la vida de este narrador años después de la muerte de Paulina. Pero la muerte en general viene a ser como una especie de cura o una especie de terapia para ver si el narrador está a la altura de seguir viviendo
¿Y por qué la mujer muere y no el hombre? Y porque es un amor imposible de un hombre. Está escribiendo, es un hombre. Entonces ese amor imposible se cristaliza en esa muerte. Es decir, esa muerte que si lo miramos en términos, estoy pensando en alguna novela así puntual, si lo miramos en términos simbólicos, metafóricos, el amor imposible es eso, es la no existencia de ese amor. Pues es imposible. Y la mejor cristalización de eso, o el sopapo mejor, es la muerte. El amor, para que sea amor, tiene que ser correspondido. No porque sea que. No. De hecho, no. Pero si no es correspondido, no es amor. No, bueno, está bien. No sé, pregunto. Pero digo, no es amor porque no es amor concretado, pero puede tener una persona puede tener amor o sentir amor o enamorarse. Un aire de. Claro. Y después puede no. Pero, mariposas. Claro, lo que pasa es que los personajes de Bioy, los narradores de Bioy, no. Estos típicos narradores en primera persona no quieren enfrentarse con esa realidad de la concreción. Y cuando se enfrentan, ese fantasma que habían creado a partir de ese amor imposible se les escurre de las manos, se les muere. Creo que esto de que hablamos también con Reverdecer, que caracterizábamos a Bioy Casares con el tema de la mujer imposible que se daba. No hay otra mujer más imposible que aquella que se ha ido para siempre, que la que ha fallecido. Y me parece que lo que vos has preguntado viene por ese lado, ¿no? La muerte como una forma irresoluble, ya no tenés forma de ese amor de... Inclusive hay una cosa más. Bioy Casares es un escritor agnóstico en donde la muerte es el final. Y claramente es el final, porque si fuese un escritor religioso, católico, por ejemplo, como el caso de Chesterton o otro, Simenón, la muerte podría ser una puerta que se abre hacia otro mundo, podría ser una puerta que se abre hacia una eternidad. Para Bioy la muerte es el final, no hay nada detrás de la muerte. Entonces, es más conclusivo, es más cierre, es más final el hecho de que un personaje se muera. Y recién después de la muerte, el narrador de Reverdecer termina entendiendo quién era Emilia y lo que valía. Y probablemente le pase a que no sé si irá a hablar a la cárcel con Montero como el otro habló con Araujo para actualizarse, pero podemos pensarlo de esa manera, si queremos. 2 años después de la muerte. 2 años después, sí, pero evidentemente este hecho de la muerte lo va a hacer crecer. Por lo menos ese amor imposible no lo va a tener más. Generará otro si no aprende, o tendrá un amor menos imposible o menos ideal. Si él está, bueno, pero lo que pasa es que acá viene el tema de las realidades y las lecturas que hacemos de la realidad. Porque si él estaba enamorado de un idilio, ¿sí? Y te regocijás en ese idilio digo por la falta de concreción. Ahora estás en tu salsa, esto no se va a concretar nunca. Y podés seguir enamorado, y digo el enamoramiento como forma de empuje para todos los días levantarnos y enfrentar una cotidianidad, ¿sí? Ahora ese idilio no tiene forma de romperse, pero porque ha fallecido, porque no se puede concretar, ¿sí? Ahora está fuera del tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si por ahí eso también le puede llegar a servir como regocijo para sí mismo y como empuje para seguir viviendo. Esto impoluto que era Paulina no se va a tocar, ni se va a romper, ni se va a ensuciar. Ahora, yo quiero hacer una pregunta un poco más me encanta. Picante. Vamos. Este idealismo o esta falsificación o trastoque de la realidad que tiene el narrador con respecto a Paulina, a su relación con Paulina y en definitiva a su visión del mundo, ¿no la tenemos todos de alguna manera con algo en donde, no porque fantasiemos, no porque imaginemos cosas que no son, sino porque estamos todo el tiempo construyendo una realidad a partir de una mirada que es la propia, la de cada uno? Entonces vemos que la persona que pasa allá es gorda. Sí. ¿Por qué es gorda? Porque tenemos una referencia de que hay otro que es más flaco. Claro. ¿Sí?
vemos a una persona y decimos, che, qué triste, qué deprimida que está. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros estamos más alegres que ella. Pero si nosotros estuviésemos deprimidos. En un caso de autorreferencia sería así. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo mirando, construyendo y falseando, en definitiva. Porque falseando, digo, poniéndole nombre, como los caballitos blancos del infantilismo del narrador, armando, sí, representaciones que creemos o que nos alimentan a nosotros. Representaciones, qué linda palabra, me gusta. Sí, encajó muy bien. Y representaciones encima que consideramos que son propias. Sí. Y no. Sí, sí. No, pero aparte creemos que son... Yo creo que son muy nuestras. Creemos que estamos viendo la realidad. Este es el tema. Ahí va. Y Bioy Casares, nosotros le criticamos al narrador de este cuento de Bioy Casares que no ve la realidad, que la tiene distorsionada, que cree una cosa que no es. Sí. Y nosotros estamos todo el tiempo creyendo cosas que no son. Porque ¿cómo son? Como las estamos viendo. Es como una respuesta que tenemos. Respecto a eso te iba a contar algo de Cuénteme. la serie de Merlí y de dos personajes en particular. Una pareja de chicos de 16 años, que uno es Joan Capdeville, que se pone de novio con Mónica. Sí. ¿Cuál era Mónica? Mónica era una de las últimas chicas que llega al instituto. ¿La que estaba embarazada? La temporada 2. No. Ah, la temporada 2. Que tiene los padres separados, que se la ve muy adulta, pero que dentro de lo que ella se mueve es muy insegura. Ajá. De hecho... tiene 16 años. No, bueno, pero dentro de las chicas era como que se la veía la más adulta, sí, la que tomaba un poco más de decisiones. Ajá. De hecho, tenía como una figura física muy diferente a las chicas. Entonces, bueno, este tipo de relación creo que tiene que ver un poco se termina rompiendo porque ella está cansada de los celos por parte de su novio, porque ante todo esto, previo al estar de novios, él se entera que tiene otro compañero, sí, que está enamorado de ella. Sí. Entonces, bueno, se arma una idea, una representación durante lo que dura todo el noviazgo, de que el otro la mira, de que se miran mutuamente en clases, ¿no? Entonces llega un momento en el que la chica no aguanta más, se terminan separando, y me parece que es esta mirada que tiene el otro, de que cómo se mira mi novia con el otro. Y bueno, sí, se da un poco eso en el cuento, un poco bastante, ¿no? Hay una subjetividad muy en el narrador muy marcada, que es la que nos llega. La realidad que nos llega, en realidad es la mirada del narrador, la subjetividad del narrador. Y pasa algo en una fiesta, y que hace una reunión que hacen en la casa, y que Montero está con Paulina y él ve... Ahí es donde le chorea el... Vamos, ¿qué? No, le muestra la casa, chicos. Sí, bueno. Sí. Morgan después declara otra cosa. Pero no, ¿qué ibas a decir? Yo te interrumpí, pero no iba a decir lo mismo que vos. Terminá de decir lo que ibas a decir. Bueno, termino yo. Termina vos, porque... Voy a estar subiendo ahí, encontré una adaptación en YouTube de un corto que se hizo a partir de este cuento. Lo voy a estar subiendo. El corto es de Mariana Bellman, ¿sí? Es cortito, 50 segundos. O sea, todo esto que estuvimos desarrollando, ¿alguien lo sintetizó en 50 segundos? Sí. Bueno. Somos unos perros, entonces. No, quiero decir algo con respecto al cine, ya que Nati trajo el tema del corto. Todo este tema que hablamos hoy acerca del punto de vista demuestra una vez más que Bioy Casares es una persona de cine. Es decir, es un tipo que piensa su literatura después de haber ido al cine. Es decir, es claramente un narrador distinto a cualquier narrador del siglo XIX o anterior, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, o Chesterton, que apenas vio un poco de cine. Porque esta construcción del punto de vista como totalidad, es decir, como alguien que puede distorsionar la realidad al punto de vendernos un paquete enorme y a la vez dejarnos algunos resquicios para que nosotros mediemos entre lo que nos quiere decir el narrador, entre lo que nos quiere decir el autor y lo que nos está diciendo el narrador, es bien típico del cine. Es decir, yo creo que Bioy Casares creo que lo dijimos en algún programa anterior, porque este creo que es el tercero de Bioy, que hacemos, es una persona de cine, es una persona que ha visto cine, es una persona, bueno, ya sabemos que, creo que lo conté, que ha escrito guiones, que se han adaptado un montón de sus novelas y de sus cuentos, pero que piensa la realidad sabiendo que aquel que lo lee fue al cine. Este es el tema, es decir, escribe en la era del cine. Muy distinto a, no sé, Tolstoy, Chekhov, no sé, Oscar Wilde, Melville o el mismo Edgar Allan Poe, que tienen que hacer como un esfuerzo literario, un esfuerzo con las palabras, con las construcciones narrativas desde la lengua,
por eso son tan importantes las traducciones más que ahora de los textos del siglo XIX que los textos de ahora, porque con la letra, con la palabra, con la oración, con el párrafo, había que construir todo un mundo que el espectador, que el escritor no podía imaginar directamente cómo se lo iba a imaginar subjetivamente el lector, porque no estaba ese correlato objetivo, ese punto de encuentro que es el cine como mirada. Es decir, uno escribe, un auto pasa por la calle, un auto rojo pasa por la calle, escribe en el comienzo de un cuento, y uno se está imaginando cinematográficamente ese auto que pasa por la calle y el lector cuando lo lee también. Y nosotros estamos acostumbrados a leer porque somos personas de cine también. Nosotros en el siglo XIX la gente no tenía esa imagen de ese encuadre, de ese movimiento de cámara que seguía un auto rojo que hoy tenemos. Sí. Entonces es muy distinto una cosa que la otra, que por ahí para nosotros es difícil percibir porque no tenemos la otra visión. Pero la gente que ha vivido ese tránsito entre el siglo XIX y el XX y ha leído las dos cosas y ha podido leer antes de ir al cine y después de ir al cine, seguramente debe haber notado este cambio. Y Bioy Casares se nota que escribe pensando en un lector que va al cine o que fue al cine. O sea, vos decís que nuestra forma de leer y de representar lo que leemos en la literatura ha cambiado a partir del cine y ha influenciado el tipo de planos, el tipo de acción, ha influenciado en la literatura, en cómo leemos. Claro, en cómo leemos y por lo tanto en cómo escribimos. Porque si vos no fuiste nunca al cine, sí, y yo te pongo el auto rojo, la Ferrari cruza raudamente por el coso, punto, y sigo narrando, vos me descolocás si esto fue escrito en el siglo XVIII, por ejemplo. ¿Cómo veo eso? ¿Cómo entiendo? Saquemos Ferrari en el siglo XVIII. Claro. Pero no importa, el caballo, el tipo va a caballo. Lo tenés que poner todo vos. Claro, vos lo tenés, entonces tenés que narrar más. Tenés que describir más, tenés que explicar más en el texto. Por eso las novelas del siglo XIX tienen 400, 500, 600, 700 páginas y las novelas del siglo XXI tienen 120. Porque el espectador caza más al vuelo, traduce esas oraciones o esos párrafos en términos de cine de una manera mucho más rápida. Y el lector, el escritor lo sabe eso. Entonces puede saltear más. Por eso el éxito de Simenón, que yo halagué tanto en unos programas atrás y que seguramente hagamos otro programa dentro de poco, porque Simenón en un mismo párrafo cambia de tiempo, cambia de personaje, cambia de punto de vista, cambia todo, porque sabe que el lector esto ya lo vio en el cine, que puede en un mismo párrafo saber que una oración corresponde a lo que está pensando A y en la oración siguiente... Es como un cambio de cámara. Claro, como un corte. Como un corte o como un cambio de escena, no importa, pero sabe que el espectador lo puede imaginar. En cambio, en la literatura anterior al cine, el espectador no puede imaginar como imaginamos nosotros. Pero estamos hablando desde los griegos, bueno, los griegos representaban, ¿no? Sus tragedias, sí. Pero desde los griegos hasta principios del siglo XX o hasta entrado ya el siglo XX, el lector no representaba como representamos nosotros en nuestra cabeza la figura, la traducción de ese texto en una imagen como lo hacemos nosotros ahora. Sí, siempre fue una pregunta ya que me hacía, ya que en el caso de los griegos lo trajiste, las historias de Aquiles, de Troya, fueron transmisión oral hasta que Homero las escribió. Sí. Me la imaginaba los griegos alrededor de una hoguera y contándose esta historia, y cómo se imaginarían ellos Aquiles. Pues nosotros tenemos una imagen del guerrero del siglo XXI y en base a eso hacemos una proyección hacia atrás, ¿sí? En cambio, esa posibilidad no estaba dentro de los griegos. ¿Cómo se imaginarían Aquiles? ¿Cómo se imaginarían Troya? ¿Cómo sería también lo que ellos consideraban la belleza de Helena de Troya? Sí. Y esas cosas han ido cambiando y siempre me queda la pregunta dando vuelta alrededor. ¿Cómo se imaginaban estas diferentes historias? Esta lluvia, esto que vos decís que es tan cinematográfico, que no es fácil hoy, esta lluvia de flechas tiradas por Apolo. Claro. Bueno, hay 2500 años. Yo te hablo de hace 100 ya. Sí, y hay diferencias. Y yo les voy a hablar de que estamos finalizando el programa. Pero si recién estamos por los griegos, tenemos que unir Aquiles con Bioy Casares. Re fácil, en 2 minutos lo sé. Re fácil, pero también es re fácil contestar todos los mensajes que nos han llegado a la fanpage. Por supuesto, publicar el ganador ante la consigna del día de hoy. Y bueno, decirles que tengan una feliz primavera, chicos. Bueno, vamos a unir Aquiles con Bioy Casares. Lean El sueño de los héroes, esta gran novela de Bioy Casares, tal vez la mejor, donde une justamente Aquiles con
con el siglo XX. O sea que Ahora tampoco sí. Ni siquiera tengo una idea original. Que va. No, Bueno, no. y les contamos a Bueno. los oyentes que la semana que viene vamos a traer a quién A traemos? este señor que lo vamos a tener que traer porque se va a golpear Sí, contra con todos bastón. lados. El Congreso de Borges vamos a leer Bueno, la semana que bárbaro. viene, ya Entonces, en primavera ya. Ya con primavera leemos el Congreso de Borges y nos despedimos hasta el próximo viernes con más Literarte. Chau chicos, buen fin de... Chau. Chao, nos vemos. Dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves de hablar con el mar. ¿Y acaso hay una luz que asoma en la distancia? El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. Descubre tu fuego al fin. Descubre tu fuego al fin. Descubre tu fuego al fin. Tu fuego al fin, tu fuego al fin. Y desnuda tu pelo así. Desnuda tu pelo así. Descubre tu fuego al fin. Tu fuego al fin, tu fuego
Literarte, viernes 15 horas.